Lo del mensaje, vallados espirituales. Gloria al Señor. Vallados espirituales. De eso vamos a hablar. El Señor nos va a hablar en esta noche. Amén. Amén, iglesia. ¿Está anotando? ¿Está escribiendo? Como todo buen discípulo del Señor, vallados espirituales. Veamos qué es un vallado para poder entender qué es un vallado. Significado de vallado, gloria al Señor. Si buscamos en el diccionario, podemos encontrar que un vallado, vamos a hablar de vallados espirituales, pero terrenalmente un vallado es un cerco que se levanta, o una especie de muro también, que se levanta y se rodea y se usa estacas para rodear un lugar, un terreno, una casa. Eso es un vallado, una cerca. ¿Para qué es este vallado? ¿Por qué quiere rodear? ¿Por qué quiere cercar un lugar? Porque tiene el propósito de defender y proteger un sitio, además de impedir la entrada hacia él. Entonces, además de eso, los vallados se colocan, bien sea en un terreno, en un jardín, donde lo podamos imaginar, se coloca para separar, es decir, para delimitar que ese territorio está ocupado. O también, como podemos decir, poner límites. Eso lo hace un vallado. ¿Amén? ¿Está claro el significado de vallado? Gloria a Dios. Algunos de repente tienen en su jardín para que no se les pasen los animalitos. Ahí en el jardín tenemos una especie de vallados, aunque los perros entran y duermen ahí, pero es una especie de vallado. ¿Amén? Entonces, así como un terreno o una casa necesita ser cuidada, y muchas veces fuera de esas casas ponemos cercas, las cercamos o ponemos muros, lo hacemos con el fin de lo que hemos dicho anteriormente, de cuidar esa casa. Mucha gente hace vallados altos, incluso le pone cosas puntiagudas por si alguna persona con espíritu de ladrón se quiere meter, pues no pueda. Entonces, para eso se usa el vallado. Pero hablando de nuestra vida espiritual, también necesitamos vallados, pero en este caso vallados espirituales. Amén. Que la Biblia nos enseña qué vallados espirituales debemos tener. Nosotros también lo necesitamos. Necesitamos vallados espirituales para cuidar específicamente nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no solamente debemos cuidar este cuerpo que es de carne, lo cuidamos a veces comiendo bien, haciendo ejercicio, digo a veces, pero intentamos cuidarnos de alguna manera, pero aún más debemos cuidar nuestra vida espiritual. Y hay formas de hacerlo y los responsables de eso somos usted y yo. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Gloria a Dios. Entonces, necesitamos vallados espirituales para defender ¿qué? Y la Biblia nos enseña en esta noche qué debemos defender, qué debemos cuidar. Eso que es mío, eso que es nuestro, lo debemos cuidar. Y más aún sabiendo que todo lo que tenemos y somos ha sido entregado por el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra. Amén. Entonces, por eso es que nosotros somos administradores. Somos encargados de cuidar lo que es de Dios. Entonces necesitamos vallados espirituales. Amén. Que podamos levantar cercas espirituales. ¿Y qué podemos defender? ¿Qué necesitamos defender? Número 1, nuestra salvación. Necesitamos vallados espirituales para defender nuestra salvación. Recuerde que la salvación que usted y yo tenemos hoy es una salvación que ha sido lo más caro del universo. Nada se compara, nada iguala a ese precio de salvación que tenemos usted y yo, que ha sido la sangre de Cristo. Amén. Pero entonces tenemos que mantenernos así, salvos. Cuidar esa salvación para no perdernos nosotros de esa salvación tan grande. Amén. Entonces necesitamos vallados espirituales para defender nuestra salvación. Y para poder hacerlo necesitamos cobertura. ¿Sabe qué es cobertura? ¿Qué es cobertura? La palabra lo dice, algo que cubre, algo que rodea y que protege y cuida. Pero necesitamos ¿qué? ¿Cobertura qué? ¿Satelital? ¿5G? No, mucho más allá. Necesitamos cobertura del cielo, la que viene del mismo Dios. Amén. Ese vallado espiritual que solo Dios puede poner a nuestro alrededor. Ese lo necesitamos para defender nuestra salvación.
Vamos a ver lo que dice este salmo, es uno de mis favoritos. Salmos 91. Algunas personas lo abren en sus casas para que no entren los malos espíritus, pero eso no es un ritual ni es algo para espantar espíritus. Esto es algo de leerlo, entra a la vida y de ponerlo en práctica. ¿Amén? Allí es donde cobra poder. Entonces, Salmos 91, quiero leerlo por traducción lenguaje actual. Y vamos a ver esta cobertura del Padre. Gloria al Señor. Salmos capítulo 91, lo vamos a leer todo, no es muy largo, no se vaya a asustar. Ay, voy a salir de aquí a las 11, hay Santa Cena, no, peor a las 2. Tranquilo que vamos a terminar temprano, amén. Pero vamos a irnos nutridos con la palabra del Señor. A eso hemos venido, amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Leemos entonces el Salmos 91 que dice así: vivamos. Y aquí está la primera clave: vivir, habitar, permanecer bajo el cuidado del Dios Altísimo. El Señor quiere cuidarnos, pero a los que queremos vivir bajo ese cuidado. No es que, bueno, yo hago lo que quiero y Dios me cuida. No, las cosas no son así. Si yo estoy con el Señor, si yo decido habitar, el cuidado del Señor está sobre mí. Si yo me salgo de esa cobertura, quedo desprotegido. La decisión es nuestra. El Señor está dispuesto para darnos protección, para darnos cobertura. Amén. Pero debemos permanecer allí. Entonces, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Siguiente. Él es nuestro refugio. Él es el que debería ser nuestro refugio. Él es nuestro refugio. El Dios que nos da fuerzas. Ahí vamos a empezar a ver todas las características que tenemos cuando tenemos cobertura del Padre. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Siguiente. Solo Él, y escucha esto, solo Él. No su amigo que tiene malas influencias, no. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, aunque vamos a pasar dificultad. Pero solo bajo su protección vivimos tranquilos, porque solo Él nos da una paz que no vamos a entender nunca. Pero solo Él nos puede dar esa paz, como dicen, en medio de la tormenta. Entonces, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Mire esto tan precioso. El Señor nunca deja de cuidarnos. Mientras dormimos, Él vela nuestro sueño. ¿Por qué? Porque Dios nunca duerme, el Señor nunca se cansa. La Biblia así lo dice. Él nunca se cansa, Él nunca deja de trabajar, Él nunca deja de vernos, Él nunca deja de mirarnos. En todo momento, los que estamos bajo su mano protectora, Él está ahí cuidando. Amén. Sigue diciendo, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, porque el Señor tiene todo bajo control. Porque Él sabe lo que hace. Lo que vivamos va a ser permitido por Él, con su propósito. Amén. Por el propósito que Él tenga, Él va a permitirnos ciertas cosas, pero siempre va a estar su cuidado de por medio. Gloria al Señor. Sigue diciendo, ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día, nos caerá desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer a miles de muertos. Tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Es decir, entonces yo no me voy a morir, no me va a dar gripe, no me va a dar fiebre. No. Esas cosas vienen, pero la cosa es que y por cierto, si llegamos a morirnos físicamente, nuestra vida siempre va a vivir para Cristo. Nuestra alma siempre va a vivir para Cristo, amén, porque en Él tenemos ganancia. Entonces, pase lo que pase, estamos con Cristo, ya somos ganadores, ya somos victoriosos, amén. Sigue diciendo, con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá sobre nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. La Biblia dice en Hechos que el Señor envía a sus ángeles para servirnos a nosotros. Pero no es que, mándeme uno que quiero que venga a limpiarme la casa. No, eso no es así. El Señor lo hace para el bien de nosotros. Envía a sus ángeles. No los vemos, pero como
debemos recordar que nosotros estamos en una guerra espiritual todo el tiempo. Siempre hay gente que nos está protegiendo y nos está defendiendo. Y esos son los ángeles, porque el Señor pone vallado de ángeles a nuestro alrededor. Entonces imagínense un vallado de una casa muy grande, es demasiadas tablas puestas así como un muro. Bueno, imagínense un vallado de ángeles alrededor de cada uno de nosotros, ayudándonos y defendiéndonos para lograr llegar a esa salvación, a los que hemos sido ya salvos. Amén. Amén, iglesia. Sigue diciendo el versículo 12, terminamos en el 16. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Hay mucha maldad. Esto representa la maldad del mundo. Vamos a andar entre lobos, entre serpientes, entre escorpiones, entre lobos feroces, pero nosotros con el discernimiento del Señor y la ayuda del Señor y la cobertura de Dios, eso no nos va a dañar. Amén. Las corrientes del mundo no nos van a arrastrar. Sigue diciendo, Dios dice, mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Pero primero amamos y conocemos a Dios y Dios nos pone a salvo. No es que bueno, yo hago lo que quiero, Dios me tiene que cuidar y Él siempre tiene que estar conmigo. No, encarguémonos nosotros de buscarlo, de vivir en su presencia, de conocerlo, de amarlo y Él se encarga de la protección. Pero nuestro trabajo debemos hacerlo. Amén. Sigue diciendo, cuando me llame, le responderé a los que vivimos bajo su mano protectora. Cuando me llame, le responderé y estaré con Él. Y aquí nos está diciendo, no es que no va a tener angustia, Él va a estar con nosotros en la angustia. En esos procesos de dificultad, Él va a estar con nosotros y es Él que nos va a sacar victoriosos. Amén. Entonces, cuando me llame, le responderé. Cuando oremos, Él va a estar ahí escuchando. Y estaré con Él en su angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. 16. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Esa es la cobertura del Señor. Y así, estando bajo esa mano poderosa, bajo la protección de esa mano poderosa, es que nosotros podemos defender nuestra salvación. Si nos separamos del Señor, hermanos, se lo digo con toda seguridad, hemos perdido. Si nos alejamos del Señor, hemos fracasado. Así que si usted me deja darle una recomendación, no se suelte del Señor. Pase lo que pase, no se suelte del Señor. Venga lo que venga, no se aparte de Dios. Porque es lo peor que le puede suceder a un ser humano es apartarse de Dios. Y lo hemos visto porque después la gente viene y dice, yo sé que esto iba a pasar, escuché hoy. Yo sé que al apartarme de Dios esto me iba a pasar, pero me aparté, fue su decisión. Y ahora la situación la tiene más difícil que antes. Entonces, hermanos, esto es una realidad. Necesitamos defender la salvación que a Cristo le costó tanto. No lo veamos como un juego, no la tomemos a la ligera. De vivir como queremos y a lo último me arrepiento. No, hermano, es hoy. El arrepentimiento es hoy. El cambio de vida, el cambio de conducta es hoy, por agradecimiento al Señor. Y porque nosotros sabemos lo que nos conviene y a nosotros nos conviene el cielo. A nosotros nos conviene ir a esa morada que Jesús nos tiene preparada. Amén. Porque no pensemos solo en lo que vivimos en esta tierra, pensemos en lo que va a pasar mañana cuando ya no estemos en esta tierra. Eso sí importa realmente. Eso es lo que realmente importa. ¿Cómo cuidamos también, cómo defendemos nuestra salvación? Con relación. Relación. ¿Sabe qué es difícil en este tiempo? Encontrar gente que sea amigo de Dios. Relación con papá. Necesitamos tener relación con Dios. Hermanos, yo creo que este ha sido el tiempo en que más he escuchado, me cuesta orar, me cuesta orar, me cuesta orar. No puedo, tengo tiempo, no puedo hacerlo, no sé qué pasa, no puedo orar. He escuchado y durante el inicio de este año lo he escuchado aún más que el año pasado. Entonces esto quiere decir que la batalla se está poniendo más fuerte. La lucha que estamos teniendo a diario se está poniendo más fuerte. Por eso es que la Biblia dice que los tiempos son malos y que aprovechemos el tiempo. Entonces necesitamos relación con Dios. Dediquemos tiempo, hermano. Esto es urgente. Es urgente que tomemos el tiempo para relacionarnos con nuestro Creador. Porque el tiempo está pasando, el mundo pronto esto va a acabar y necesitamos estar con papá. Amén.
Amén, iglesia. Así que defienda, levante sus vallados espirituales para que defienda su salvación. Que nadie venga a engañarlo, que nadie venga a darle una doctrina que no sea la verdadera, que es el Evangelio de Cristo, que nadie lo lleve por otro lado. No, quédese a los pies de Cristo, que ese es el lugar seguro. Amén. Ese es nuestro vallado espiritual para defender nuestra salvación. Ahora, necesitamos vallados espirituales para defender otra cosa que se está perdiendo, la vida íntima, la vida personal. Nuestra intimidad en casa, en lo que somos, eso debemos defenderlo. Y aquí entra nuestra identidad como hijos de Dios. Eso se está perdiendo. La gente lo está dejando perder. Los cristianos estamos dejando que el mundo nos viole nuestra identidad. Y estamos dejando que nos hagan perder nuestra esencia de seguidores de Cristo. Y eso tenemos que defenderlo y por eso tenemos que levantar muros espirituales. Y no dejar que entre lo que no debe entrar. Para eso son los vallados espirituales. Amén. Vamos a ver lo que dice, y esto es muy conocido. Efesios capítulo 6, versículo 16, por la traducción lenguaje actual. Esto es una de las herramientas que nos ayuda y es un vallado espiritual para defender nuestra vida íntima y personal. Gloria a Dios. Efesios 6, 16, traducción lenguaje actual. Gloria al Rey. ¿Lo tenemos? Amén, lo están buscando, gloria a Dios. Bendigo a los que están abriendo su Biblia, esa es su espada, gloria a Dios. Gloria al Señor. Hacía fila para levantar el vallado. Amén. Efesios 6, 16 dice que su confianza, que su fe, que su esperanza, que su seguridad en Dios los proteja como un escudo. De decir, yo creo en Dios, es la verdad. Nadie me mueve de ahí. Eso nos va a proteger como escudo. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar que nadie nos dañe ni nos engañe. Sino que la fe que tenemos, lo que creemos en el Señor, la seguridad que tenemos de que tenemos un Dios verdadero, aunque no lo vemos, eso va a ser nuestro escudo. Y dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Cuando el diablo te diga, estás perdiendo tiempo en la iglesia, mi fe me va a decir, estoy invirtiendo en mi salvación. Y con eso apago esa flecha. Cuando el enemigo me diga, ¿te gustan las mujeres? No, yo soy una mujer y me gustan los hombres, porque así el Señor me hizo. Y apago esa flecha, porque así el Señor me creó. El Señor me diseñó para tener una familia, hombre y mujer, no hay nada más. No hay tercero, ni cuarto, ni quinto, ni otro género. Hombre y mujer, nada más. Aunque la ciencia diga lo que quiera. Lo que vale es lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Y apagamos las flechas con la misma palabra del Señor. Y eso es un vallado espiritual. Nuestra fe en el Señor, por supuesto, acompañada con una oración incesante. La oración, lo hablábamos en el estudio que dimos de la oración, que la oración es un escudo también para nuestra vida. Que cuando nos levantamos y lo primero que hacemos es orar, nos pusimos el escudo para el resto del día. Nos pusimos nuestra defensa para el resto del día, porque no sabemos qué va a pasar afuera. Pero la oración que hicimos al Señor, cuando le dijimos, Señor, no me dejes caer en tentación, va a pasar la tentación y el Señor no nos va a dejar caer. ¿Sabe por qué? Porque primero clamamos en la mañana. Buscamos la porción del día, que es la cobertura del Señor, y así fortalecimos y defendimos nuestra vida espiritual, nuestra vida íntima. Amén. Esto es sumamente importante y por supuesto en Efesios, ahí el Señor nos regala una armadura que podemos usar y es un vallado también espiritual. Que esa armadura la debemos usar todos, después usted en su casa la estudia. Amén. Para los que les gusta estudiar, gloria al Señor. Vamos a ver otra parte importante en Primera de Corintios, ahí mismo en defender nuestra vida íntima y personal. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Y esto es muy importante. Primera de Corintios 10, 23. Búsquelo por favor. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga va a decir fuerte, gloria a Dios. Gloria a Dios, lo tenemos entonces, dice así. Vamos a leerlo por la Nueva Traducción Viviente. Perdone usted, hermano Ricardo, si no le dije. Amén. Ahí está. Entonces dice,
Ustedes dicen, nosotros decimos, se me permite hacer cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres de hacer cualquier cosa. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Podemos hacer lo que se nos venga en gana, pero no todo conviene. No todo va a ser bueno para nosotros. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¿Qué está hablando el Señor hoy aquí a través de este versículo? De límites. Límites. Esto es un vallado espiritual. Esto es un muro espiritual. ¿Por qué necesitamos límites? Necesitamos límites para los de afuera, para los de casa y para nosotros mismos. Que seamos capaces de poner límites a los de afuera, a los de casa y aún más en nosotros mismos. Que nosotros determinemos hasta dónde podemos llegar y cuál es la raya que no debemos cruzar. Que usted y yo sabemos cuál es y que cruzamos muy a menudo. Pero necesitamos ponernos los límites porque sabemos que somos libres de hacer cualquier cosa. El Señor nos ha hecho libres, pero nos ha dicho que no usemos esa libertad para ser libertinos, para hacer lo malo, para dejarnos llevar por nuestros deseos. No, sino que veamos lo que nos conviene, lo que nos edifica y los beneficia. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Entonces, ponernos autolímites. Si yo sé cuál es mi tentación y cuál es mi debilidad, no me voy a acercar. Ese es un límite y es un vallado espiritual. Yo sé que hay ciertas películas que no me edifican, simplemente le pongo un vallado, no paso para allá. Cambio de película. Hay muchas películas edificantes con mensajes hermosos que hacen llorar, películas espirituales. Cambiemos lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Esas pequeñas cosas son necesarias ponerle límites. El tiempo en el teléfono es necesario ponerle límite, porque aunque no creamos, si no ponemos ese vallado espiritual, el teléfono nos puede absorber. Nos dijo una hermana un día, le dijimos, hermana, pero vamos a buscarnos por Facebook. Y nos dijo, no, pastores, yo tuve que cerrar el Facebook porque me estaba consumiendo. Y lo cerró, se puso un vallado espiritual. No veía nada malo, pero le estaba quitando el tiempo que necesitaba invertir en otras cosas, en especial lo espiritual. De repente podemos decir, yo no estoy viendo nada malo. Es más, veo versículos. Es más, veo cortos de personas que hablan del Señor. Pero si eso le está quitando todo el día y no tiene relación con Dios, no alaba al Señor, no va a la iglesia, pues hermano, estamos haciendo las cosas mal. Necesitamos límites. No lo deje de hacer, pero tenga un tiempo prudente para eso. Tenemos que ponernos autolímites. Ponerle límites a los de afuera. ¿A quién? A los amigos. Que si hay un amigo que no me conviene, vallado espiritual. Lo amo mucho, le hablo del Señor, no quiere nada con Cristo, lo bendigo, pero en mi círculo no puede estar. ¿Por qué? Porque me contamina. No estoy diciendo, ay no, rechácelo y mírelo mal. No, predíquele, visítele, pero hasta donde también le deje llegar. Porque si le va a decir, si usted quiere estar conmigo, tiene que beber, bueno, no estaremos juntos, porque yo no bebo. Y le recomiendo que busque ayuda porque va a caer en alcoholismo y se va a perder. Poner límites. La familia, esto es un tema muy difícil de hablar. Porque la familia, es que es mi familia, sí, es que es mi tío, es que es mi abuela, bueno, podrá ser quien sea, hermano, pero el Señor nos enseña a ser radicales. Si las personas de mi familia no quieren nada con el Señor, se les predica, está bien, nos podemos ver, pero en mi círculo íntimo no va a estar. Podemos saludarnos y cuando empiece a hablar de las cosas tontas del mundo, hasta ahí le pongo un vallado, chao, Dios lo bendiga, me voy. Límites. Ay, es el odioso, el amargado. No, es que estoy cuidando mi salvación, estoy cuidando mi vida íntima, porque yo sé que me puedo contaminar. Y el Señor dice que no nos hagan ellos contaminarnos y que nosotros nos convirtamos en ellos, sino que ellos se conviertan en nosotros, porque seguimos a Cristo. Si no, es mejor decir de lejito. Aunque suene duro, pero es necesario. Además, hablando de los autolímites, hablemos también de las emociones y los sentimientos. Somos muy emocionales. Entonces, tenemos que ponernos límites y ahí vallados espirituales, que las emociones no me aparten del Señor. Porque sí, vamos a pasar momentos difíciles,
Pero que esto no empiece, bueno, me desanimé, no, y entonces esa emoción me empieza a dominar, no le pongo límites y me hace apartar del Señor. Nos hace vivir llenos de miedo, de angustia, de ansiedad. Necesitamos poner vallados espirituales allí también. Que el desánimo, incluso las emociones que nos llevan a pecar, las emociones que nos llevan a hablar incorrectamente, a reaccionar incorrectamente, tenemos que ponerle vallados espirituales a eso, para que no sean tropiezo para nuestra vida. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Amén? Nuestro carácter, nuestro temperamento, pongamos en el límite. No es que yo soy así por herencia, es que mi mamá y mi papá siempre tienen un carácter muy fuerte. No, hermano. El ser amargado, el responder mal, no es tener carácter fuerte, es tener problemas de carácter. Eso es otra cosa. Y ser maleducado. Entonces hay que moldear eso, hay que ponerle volumen a eso y hay que regularlo. Tenemos un temperamento dado por el Señor, sí, pero hay cosas que tenemos que moldear. No, bueno, yo soy así, yo digo lo que me viene a la cabeza y ¡pa! Lo boto y se sintió mal, a mí no me importa. No, claro que sí, tenemos que aprender a hablar. Porque la Biblia dice que las palabras dulces, eso llega al corazón, las palabras amables hacen que la ira se apacigüe, que no hayan problemas. No, pero es que bueno, yo soy así, yo le digo a la gente las cosas en su cara. Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser imprudente y grosero. ¿Amén? Entonces aprendamos en el Señor, necesitamos esos límites, gloria a Dios. En nuestra vida íntima y espiritual. Defienda su relación con Dios. Defendamos nuestra identidad como hijos de Dios. Que donde vayamos defendamos nuestra identidad y le mostremos a la gente que podemos ser diferentes. No que nos imiten a nosotros por lo que nosotros somos y porque soy su amiga, no. Que puedan ver a Cristo en nosotros e imiten a Cristo. Que podamos seguir haciendo discípulos de Cristo por nuestra forma de vivir. Así defendemos nuestra identidad. No es que, bueno, yo voy a la iglesia, pero cuando estoy con mis amigos, yo me convierto en ellos. Ya digo lisuras, me emborracho de vez en cuando, por allá me desnudo, pero los domingos voy a la iglesia y levanto las manos. Hermanos, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es hipocresía. Entonces, defendamos nuestra identidad. Amén. Gloria a Dios. Por último, ¿qué tenemos que defender? Y esto es una base de la sociedad, que por eso es que estamos como estamos. Necesitamos defender el matrimonio y la familia. Ya basta de divorcios en la iglesia cristiana. Eso no más. El Señor no nos ha llamado a eso. Basta de maltrato, basta de golpes, basta de palabras ásperas. El Señor nos ha dicho cómo debemos vivir los matrimonios, cómo debemos vivir la familia. Cuando hemos formado una familia, el Señor nos ha dado instrucciones. Ya no más yugo desigual. Si el Señor lo ha salvado, lo ha llamado a un ministerio, deje que el Señor ponga a su lado el hombre y la mujer adecuada. No la busque usted, deje que el Señor se la dé. Para que ya no haya más fracasos matrimoniales dentro de las iglesias. Porque recuerde, nosotros somos el ejemplo para la gente de afuera. Y muchas veces hay más divorcios, rupturas y maltratos dentro de la iglesia que afuera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La iglesia es la diferente para ir a rescatar afuera. No estoy diciendo que sí, llegamos con problemas en la iglesia, pero esos problemas se tienen que arreglar. No es que terminemos peor de que como llegamos, porque entonces, ¿dónde está la obra de Jesús? Amén. Entonces, necesitamos vallados espirituales para defender el matrimonio y la familia. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo del 30 al 31. Gloria a Dios. Traducción lenguaje actual, vamos a leer. Leemos dos partes de la Biblia y terminamos. Gloria a Dios, porque tenemos Santa Cena. De hecho, voy bien de tiempo. Gloria a Dios. Me he esforzado, ya llevo varios. Ezequiel 22 del 30 al 31. ¿Lo tenemos? ¿Lo está buscando? No deje de buscarlo. No se me vaya a quedar mirando así y se vaya a otro planeta. Aquí, aterrizados aquí, gloria a Dios. Ezequiel 22, 30 al 31 dice así. Mire lo que les dijo el Señor. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda. Alguien que se ponga entre ellos y yo y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Pero no he encontrado a nadie. Mira esto
Y le pido que analicemos esto. Mire lo que el Señor les está diciendo. Yo he buscado entre ellos alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya, pero no he encontrado a nadie. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la familia se levante a defenderse. Que cuando un hijo esté en drogas, que los padres nos pongamos a clamarle al Señor por ellos, para que el Señor no los destruya, sino que le dé otra oportunidad. Eso es un vallado espiritual. Que si hay un caso en la familia que el hijo es homosexual, no que lo rechace, sino que lo ayudemos a restaurar con el poder de Dios. Porque son casos que se ven. Y esto es lo que tenemos que hacer. El Señor está diciendo que ruegue por ellos. Que yo no lo destruya porque haya gente que los quiera defender. Gente que los ame, que se pare en clamor y clamando, pidiendo auxilio por esas almas, pidiendo por su familia. Que si su matrimonio se está destruyendo, que se ponga a clamar. No ir a la discoteca a ir a desahogarme porque estoy despechado. No, que se ponga de rodillas y empiece a clamar por su matrimonio. Que no es que voy a buscar mi amiga para desahogarme. No, eso no. Clame de rodillas por su matrimonio, porque el único que puede restaurar matrimonios es el Señor. El único que puede cambiar y transformar vidas es el Señor. Nosotros no vamos a poder cambiar, las mujeres no podemos cambiar a los esposos. Los esposos no pueden cambiar a las mujeres, pero el Señor sí. Y tenemos la herramienta infalible, la oración, el clamor. Y por supuesto acompañado con nuestro testimonio. No, voy a orar por ti, pero me ven por allá con otro. ¿Qué estamos haciendo? Que me vea que soy intachable y que busco amarle a pesar de todas las cosas que puedan suceder, a pesar de que en ese momento no quiera nada con el Señor, que se apartó, pero no lo suelto. No lo suelto en oración porque el Señor hace su obra. Amén. Sigue diciendo. Por eso voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Me las pagarán por todo el mal que han hecho, les juro que así será. Y sabe que esto no solamente podemos aplicarlo al matrimonio, a la familia, a nuestra vida, sino también rogar por los demás, orar por otros. Tanta gente que vemos con los brazos caídos, tantos apartados, que roguemos por ellos, que también nos interese su alma. Y que podamos levantarnos en su defensa para que el Señor tenga misericordia de ellos y de nosotros. Amén. Hermanos, que este sea el tiempo que podamos clamar los padres por los hijos. Que clamemos por los hijos. Los que tenemos niños pequeños, oremos por ellos todos los días. Montémosle la mano y ahí el padre, la madre empiece a profetizar sobre él. Palabra del Señor, ore por sus hijos. No es que, hijo, vaya, ore, ¿o yo? Oremos, es diferente. Mira, acuérdese de orar. El Padre Nuestro, hermanos, vamos a sentarnos, hagamos altar familiar y empecemos a orar. Vamos a recitar, vamos a buscar versículos, vamos a orar de verdad, vamos a buscar al Señor de verdad. No es que vaya ore, sino que oremos, que los hijos nos vean a los padres orar. Que puedan ver y puedan aprender a adorar a Cristo como los padres adoran y sirven a Cristo. Que los hijos así también puedan orar por sus padres. Aquí hay muchos hijos que sus padres son inconversos. Bueno, que empiece el clamor por ellos. Porque bueno, voy a orar por mi cruz, por mis estudios, por mi dinero. ¿Y la familia? La salvación de la familia. Pedirle al Señor, rompe las cadenas de maldición. Mi familia hay por montón. Y eso es lo que le pido al Señor todos los días. Que rompa las cadenas, que mi familia pueda ser libre en el nombre de Jesús. Orar por ellos, en defensa de ellos, para que el Señor se levante por ellos. Interceder, amén. Que los esposos podamos clamar los unos a los otros, que lo veamos caído, no es que, sí, viejo, muérase. No, que lo levantemos, así sea su viejito, calvo, sin dientes, lo que sea. Así sea que su esposa que le dio 10 hijos y está gordita, levántela, no la deseche. Que los problemas sí van a venir. No nos acostumbremos. Sigamos alimentando el matrimonio. Amén. Para que no haya más divorcio, hermano. El Señor nos ha unido para ser felices. Para que en nosotros se cumpla el ministerio, hermanos. ¿Cuántos matrimonios hay estancados con ministerios hermosos, pero el ministerio no se cumple porque no buscan al Señor? Porque no le sirven. Entonces,
hagámoslo, este es el tiempo. Termino con Efesios 5, 22, 33. Vamos a hablar de los esposos. Levante la mano los esposos. El Señor nos va a regalar hoy vallados espirituales. ¿Cómo levantamos vallados espirituales en nuestro matrimonio? Cuando los esposos se cuidan entre sí. No que compiten a ver quién es mejor, sino que se cuidan entre sí. No que a ver quién grita más, no, sino que logran hablarse con amor, pedirse perdón y poder mejorar para que el otro sea feliz. Para poder decir, yo voy a mejorar porque lo quiero ver feliz. Lo que me demanda, que yo sé que está mal, lo reconozco, pido perdón y empiezo a trabajar en ello para que seamos felices. No es que cambia, no es que cambie, cambio yo primero. Bueno, cambia tú porque el matrimonio está como está porque tú no cambias. No, acuérdese que el matrimonio es de dos. Y si el matrimonio está mal, es por culpa de los dos. Si está bien, es por culpa de los dos. Entonces, que cada uno ponga de su parte, cada uno cumpla su trabajo, el rol que tiene que cumplir. Cuando la esposa cumple su rol, hay un vallado espiritual. Cuando el esposo cumple su rol, hay un vallado espiritual. Porque cuando se intercambian o ninguno cumple el rol, hay desprotección y por eso se cae la casa. Por eso se acaba el matrimonio. El Señor ha dado las indicaciones que la esposa lo que tiene que hacer, el esposo lo que tiene que hacer. Ahí las instrucciones están dadas. Si nos buscamos por otro lado, se nos va a caer el matrimonio. Y otra cosa importante, otro vallado espiritual, no permitamos intrusos. No dejemos que intrusos se metan en nuestro matrimonio. No solamente hablando de personas, sino también hablando del rencor, del maltrato, de los celos, las mentiras, el adulterio. No dejemos que esos intrusos entren, vallados espirituales, porque el enemigo está ahorita loco destruyendo matrimonios, pero no se lo permitamos, porque tenemos al Señor de nuestro lado. Amén. Ahora, Efesios 5, 22 al 33 dice, nueva versión internacional. Perdóneme, que no le digo la versión, ¿ve? Amén, le hago el trabajo más difícil. Esposas, levanta la mano a las esposas. A mucha honra. El Señor nos regaló ese ministerio. No todas tenemos ese privilegio. No todas las mujeres son llamadas a eso. Pero esposas, tenemos un trabajo difícil. Y esta palabra, hay muchas esposas que la odian. Someterme a ese estúpido. A ese. ¿Pero por qué tengo que hacer lo que él diga? No. Aprendamos a interpretar la Biblia. Aprendamos a interpretar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. La palabra dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor? Lo más perfecto. El Señor me someto con gusto porque lo que Él me dice que haga es bueno. Entonces se supone que mi esposo, el que yo escogí, está guiado por los pasos de Jesús para yo someterme a Él. Es decir, que yo me someto a mi esposo como estoy sometida a Cristo porque mi esposo también se somete a Cristo. Amén. No es que bueno, tengo que hacer lo que dice mi esposo y él me dijo que me prostituyera, ¿qué más voy a hacerlo? No. Si va en contra de la Biblia, no es el orden correcto. Si lo que el esposo pide está en contra de la palabra de Dios, no es el orden correcto. No, bueno, mi amor, como usted se tiene que someter a mí, yo voy a tener 5 esposas más. Usted es la primera, usted es la cabeza ahí. No. Como el Señor dice que eso no está bien, pues no me sujeto, no me someto a eso. Entonces, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Siguiente. Porque el esposo es cabeza de su esposa. ¿Para qué? ¿Para que me pisotee? No, para que gobierne mi casa. Porque el hombre es el que es llamado a gobernar. El hombre es el que es llamado al sacerdocio. Ay, pero ¿por qué Dios tiene favoritismo? No, es que Dios sabe lo que hace. El Señor le dio un rol al hombre, pero también nos dio un rol a la mujer. El hombre sin la mujer no es nada.
Y nosotras sin los hombres no somos nada porque somos complemento el uno del otro. Amén. Entonces, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Sigue diciendo, así como la iglesia se somete a Cristo, obedeciendo la palabra del Señor, siguiendo las instrucciones, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. A los esposos que siguen las instrucciones de Cristo. Porque entonces lo que ellos digan en las casas es lo mismo que Dios dice. Entonces vamos a victoria segura. Amén. Cuando el esposo dice, estamos listos, en 10 minutos salimos para ir a la iglesia, a eso nos tenemos que someter, porque está dirigiendo bien su casa. Cuando el papá diga, el cabeza de casa, a las 7 nos reunimos todos a orar, ahí nos sometemos porque eso a Dios le agrada. Y eso es lo que hace un buen cabeza de hogar. Además que como el hombre es la cabeza, entonces quiere decir que el hombre cuida a la mujer, eso lo vamos a ver más adelante. Que el hombre es el que provee además, entonces lo que a la mujer le falta, el hombre le provee. Que le faltó truza, el esposo compra truza. Que tiene un antojo porque tiene un bebé, el esposo cumple ese antojo. Es la cabeza. Amén. Es que no todo es malo. Así hay que sujetarme a ese hombre. No, esto en el orden bíblico se hace y se disfruta. No es algo malo, hay que me toque. No, es que sujetarse es andar juntos en el mismo lugar. No es que él me va a arrastrar por el piso, no, que vamos a andar de la mano juntos en el mismo camino. Eso es sujetarse. Sigue diciendo, esposos, ¿dónde están los esposos? Diga, ya me cayó la mía. Esposos, amen a sus esposas. Cuando uno ama, cuida, respeta, habla con delicadeza, porque los hombres yo sé que son rudos por naturaleza, pero aprenda a hablarle con delicadeza a su esposa porque nosotras somos frágiles. No es que, ay, sí, esa pastora sí es sensible. No, es que la Biblia lo dice, que somos vasos frágiles. Entonces, así como una copa de cristal, así trata a su esposa. Así el pastor intenta tratarme, aunque a veces yo soy como un poco más ácida que él. Pero así el Señor ahí nos va creando. Gloria a Dios, nos va formando. Así que, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, así los esposos amen a su esposa. Mire esto tan tremendo. Como Cristo ama a la iglesia, esto es un amor indescriptible, pero así el Señor envía que los esposos amen a las esposas. Que las traten bien, que las cuiden, que las mimen. Eso los hacen los esposos. Que las defienden, que no deja que nadie, que ninguno se la mire. Eso lo hacen los esposos. No es que yo me viste, el esposo se viste bien y la mujer como una bruja, que si la sacan para la calle asusta a los demás. No, los dos presentables. La mujer es reflejo del hombre. El éxito del hombre es trabajo de la mujer. Eso es así, porque nosotras somos las que edificamos. Sigue diciendo, 26. Para hacerla santa, Él la purificó, hablando de la iglesia, lavándola con agua mediante la palabra. 27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así ama Cristo la iglesia. 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Es decir, que el que tiene a la esposa maltratada, violentada, no se ama a sí mismo, ni siquiera conoce el amor. Pero dice que asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ame a sí mismo. 29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. 31. Por eso dejará el hombre, aquí están los intrusos. Esto no le va a gustar a algunos. Aquí hay unos intrusos que no lo debe dejar entrar. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Punto. No, ay, mi suegra, unos 5 o 6 meses, ahí se le va a quedar eternamente. Los maridos, los esposos,
no viven con las suegras. Ni viven con mamá, ni viven con papá, ni con el primo, ni con el sobrino, ni con el abuelito. No. Hay situaciones que se tratan por un tiempo, pero no debemos dejar porque si no se vuelven intrusos en casa. Se pierde la privacidad. Ya después no lo que diga el esposo, la cabeza, sino lo que diga la mamá del esposo, la suegra. Hay suegras buenas, hay suegras difíciles, hay tipos de suegras. Cada uno conoce la suya. Hay unos que han salido premiados. Yo salí premiada. Gloria a Dios. El pastor también. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia es muy clara y el Señor nos dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Bueno, es que ahorita estamos pasando una situación, o está bien, por un tiempo. Quien tenga en su casa, por un tiempo. Llega un momento que vallado espiritual, límite, cada quien a su lugar. Amén. Sabemos que de repente la mamá está abuelita, en algún momento se busca la forma, pero no deje que eso se involucre tanto en su vida que le gobierne todo el hogar, porque ese no es el orden de Dios. Sigue diciendo, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y 33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Eso es un vallado espiritual. Así se defiende el matrimonio, haciendo lo que Dios dice. Cumpliendo cada uno el rol, se defiende el matrimonio. Tomemos nuestro lugar para defender nuestra vida espiritual, porque de la vida espiritual, dependen todas las demás cosas que tenemos y que hacemos. Como nuestro ministerio, debemos defenderlo. Debemos defender a nuestros esposos, a nuestros hijos, de todas las cosas horribles que hay afuera. Debemos defender nuestra identidad como Dios, como hijos de Dios, perdón. Impidamos la entrada de enemigos levantando vallados espirituales. No dejemos que el enemigo entre. Él anda acechando todo el día. No deje que entre. ¿Sabe cómo impedimos que ese león rugiente no nos ataque? Con vallados espirituales. Él va a rondar, pero no va a encontrar ni una brecha. ¿Qué es una brecha? Un huequito así. Hermano, no deje ni un huequito así, porque por ahí se mete. Como decía el versículo que leímos primero, no han ocupado su lugar en las brechas. Necesitamos ocupar los lugares en las brechas, levantando nuestros vallados espirituales. No dejemos que el enemigo entre, no dejemos enemigos entrar en nuestra vida. Levantemos nuestros vallados espirituales viviendo la palabra de Dios. Ese es nuestro vallado. Amén.